fútbol, sino un árbitro que tiene que ver con el derecho. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? No sé, yo creo que un árbitro de fútbol es el que sanciona todas esas faltas, en cambio un árbitro como así que tiene que ver con el derecho es aquel que sanciona o da sus castigos al... ¿Y cuál es la diferencia? No, o sea, del No. No, es que me Venga, gusta me gusta mucho lo que Venga, estás para acá. diciendo, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque creo que en ambos casos, o sea, hay como una palabra que has mencionado y es como una persona que toma decisiones. Dijiste en ambos casos una persona que sancionaba. Pregúntale dónde está ¿cómo es? Bandera roja. La tarjeta. ¿Dónde está la tarjeta? ¿Qué bandera? Sé mucho de fútbol, se nota. Soy una experta. No las traje. Ah, entonces no puede sancionar, ¿cierto? ¿Cómo funciona en un partido? Un árbitro tiene que tener, no. Sí. Tiene que tener. Ay, Isa, estamos en vivo. Hola, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Cocina al Derecho. Hoy nos acompaña el doctor Mateo Posada, que está disfrazado de árbitro de fútbol para este especial de Halloween. También nos acompañan nuestros patrocinadores, Casa Magna, Confit, Monterrojo, Licores y la librería Jurídica Sánchez. Isa, muy bien. Por ahí hice una encuesta y me decían que va a ser mi próximo reemplazo. Yo creo que sí. Vamos por ese lado. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo espacio de Cocina al Derecho. Como ven hoy, estamos todos disfrazados. Acá solo lo ven como una partecita de los disfraces, porque el doctor Mateo está totalmente disfrazado de árbitro. Tenemos hasta dinosaurios, tenemos brujas, tenemos calamares, tenemos gaticos, tenemos de todo acá en el programa. Doctor Mateo, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación, por enseñarnos hoy sobre este tema tan importante que es el arbitraje. Ya le voy a dar el uso de la palabra, pero antes sí quiero agradecer a nuestros patrocinadores que nos acompañan hoy. Recuerden que vamos a tener 2 premios, 2 anchetas que usted va a elegir, más los textos de la librería Jurídica Sánchez, a las preguntas que usted considere que son las más oportunas. Doctor, bienvenido a este espacio. Ahora sí. Muchas gracias, Johanna, por la invitación que me haces y pues primero pues para poder pues, compartir con ustedes una modesta preparación que he traído, pero también para hablar de algo que me gusta mucho, que es el arbitraje, desmitificar un poquito algunas cuestiones asociadas al arbitraje que suelen generar temor, y por eso me gustó tanto el título de esta invitación, sí, como, venga, quitémosle un poquito el miedo a lo que es el arbitraje. Y nada, pues también me encanta, además, que esta sea una ocasión de, pues digamos que sea un especial con ocasión de Halloween, porque yo siempre he pensado que una correcta comprensión del arbitraje parte de lo que los niños incluso pueden entender como mecanismos idóneos para resolver sus controversias. Es totalmente cierto, y recuerden que estamos recogiendo fondos para la Fundación Patronato. Hemos estado compartiendo el código para que ustedes puedan hacer sus aportes. Puede ser un aporte pequeño, pero es importante para apoyar a esta fundación. Yo quiero solicitarle a la señora Juanita Diablita, está disfrazada de Diablita, que por favor nos cuente cuál fue la receta que preparamos hoy. Él dice modesta, pero yo les aseguro que los platos quedaron vacíos. De modesta, muy poco. Yo voy a, mientras van describiendo, voy a ir para que Claro, acá estamos cocinando. Juanita, ¿qué preparamos hoy? Unos huevos rotos con papas a la francesa y torta de red Bedbel y con crema de queso. ¿Y qué tal quedó? ¿Ya probaron las papas? ¿Qué tal quedó? Sí, todo quedó muy rico. Una receta muy rica, y es una receta que trae el doctor Mateo desde España, que acá continúa preparando porque está preparando desde las 2 de la tarde. Ahorita les voy a mostrar la torta que hice. Yo tengo un invitado que yo nunca voy a poder olvidar, y es el de brownie de chicharrón, que incluso hoy también quiere hacerse inolvidable. Yo ahorita quiero que lo vean y lo conozcan. No sé, allí si de pronto hay algún mensaje para nuestras chiquis, porque ahorita el doctor Mateo tiene una pregunta puntual para Lucy, para que ellas ya se vayan a preparar unas galletas y las coloquen en unas tumbas. Por aquí están saludando a las niñas, diciendo que están muy lindas, felicitaciones, dicen que todas hicieron una excelente presentación. Es muy cierto. ¿Ustedes cómo se han sentido?
Ya botaron los nervios. Bien. Es que estaban nerviosas, pero yo les dije que para ser la primera lo hicieron muy bien. Doctor Mateo, ahora sí, la pregunta para Lucy, para que ellas se vayan a cocinar. A cualquiera que me lo quiera responder. Ok. O sea, si ustedes tienen un conflicto, por ejemplo, una diferencia con algún amigo, con algún compañero del colegio, ¿ustedes cómo lo resuelven? Dialogando pasivamente y no intentar agredir ni física ni verbalmente, sino ser pasiva y no perder el control de la situación. Muy bien. Y si digamos, aún, que me parece muy bien, como agotando ese camino, esa metodología, no logras ponerte de acuerdo con tu compañera, con tu amiga, ¿tú qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién acudes? Yo acudiría a un adulto que pueda manejar la situación correctamente, Y me gusta. ¿Y por qué acudes a ese adulto? porque él es una persona que ha tenido más experiencia que nosotros como niñas. Y él puede saber cómo mediar esa situación más pasivamente. Yo quiero hacerte una última pregunta. Quiero hacer una última pregunta porque esto es, o sea, estamos en vivo, pero quiero que quede certeza. Tú y yo habíamos hablado antes de esto, o esto tú me lo acabas de responder de manera espontánea. Espontáneamente, pues... Me acabas de comprobar una teoría. ¿Y cuál Es que ya, sin perjuicio de que empecemos a hablar sobre arbitraje, ocurre una cosa con mucha frecuencia cuando hablas de arbitraje, sobre todo en contextos como el nuestro, donde pareciera ser que el arbitraje es una cuestión novedosa, que la gente en efecto, pues o que por lo menos que es una cosa extraña a los métodos con los que los abogados solemos resolver nuestras controversias, que la gente piensa que el arbitraje es una cuestión novedosa. Y la realidad es que es lo contrario. La jurisdicción es novedosa frente al arbitraje. El arbitraje, ya tendré pues como posibilidad de ampliar más esta idea, es mucho, pero no un poco, es mucho más antiguo que la jurisdicción, y surge justamente esa intuición que acabas de manifestar, Luciana. Y es que cuando las personas tenían una controversia antes de que existiera la jurisdicción, ¿a dónde acudían las personas que tenían esa controversia? Donde una persona que consideraran un experto sobre esa materia. Entonces, si yo tenía un problema, por ejemplo, con ocasión del ganado, o tenía un problema con ocasión de un tema del maíz, o tenía un problema con ocasión, no sé, sobre un desagüe o con algo que de pronto requiriera alguna especialidad, pues yo iba donde una persona que supiera eso y le decía, venga, ¿usted qué sabe? Tú y yo, Johanna, tenemos un problema, y como somos gente civilizada, ¿cierto?, que intentamos resolver esa controversia, digamos, de una manera consensuada, pero no lo logramos. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos donde una persona que sepa. Es un mecanismo supremamente intuitivo. Eso es el arbitraje. El arbitraje no es otras cosas. El arbitraje no tiene que ser justicia paga, porque ya vamos a ver que eso tiene excepciones. El arbitraje no tiene que ser un proceso más rápido. Puede ser más rápido la jurisdicción. El arbitraje es, ante todo, justicia especializada en ciertas materias, y ya vamos a ver, no quiero decir que los jueces no son especializados, sino que a los jueces les toca conocer de tantas cosas que pueden perder detalle en algunas. Es justicia en confianza. Es justicia en personas en quienes confiamos nos puedan resolver esa controversia, y es justicia con consensos. Es justicia en la cual nos ponemos de acuerdo para lograr resolver la controversia a fondo. No, súper interesante. Niñas, muchas gracias por estar hoy en Cocina al Derecho. Yo estoy feliz con ustedes. Vamos a pasar ya a la ronda de preguntas, y a ustedes las invito a hacer unos ricos alfajorcitos. Listo, los pueden colocar ahí están las tumbas. Cualquier cosa me preguntan. Y bueno, doctor Mateo, llegó la hora de responder las preguntas. Ok. ¿Cuál pregunta tenemos ahora? Pues ya respondió como la principal, y de una muy buena forma, que Luciana nos llevó y nos condujo. Lo resolvió, sí. Luciana, parecía preparado. Sí, pero, no, o sea, yo me acabo de conocer con Luciana. Sí, y no, sí. O sea, y Luciana no dice mentiras. O sea, no, creo... ellos enseñan, la verdad, ellos saben más cosas de las que uno creería. Claro, y me confirma mi teoría de que el arbitraje es un mecanismo mucho más intuitivo que la jurisdicción. A un niño no se le pasaría por la cabeza decir, tengo un problema con pues voy a ir donde un juez a que me lo resuelva. Exactamente. Bueno, Dallis, cuéntanos. La primera pregunta dice, ¿cómo definiría el arbitraje y cuáles son sus principales características? Muy buena pregunta. El arbitraje es un mecanismo que, como la jurisdicción, y ahorita quiero hacer una precisión para que no parezca que quedar una idea como antagónica entre la jurisdicción y el arbitraje, porque no existe,
y ahorita puedo llegar a eso. Es un mecanismo que, como la jurisdicción, permite resolver controversias entre las partes que están inmersas en un conflicto porque tienen posiciones de interés divergentes. Eso es el arbitraje. Perfecto. Y características. Si me preguntas, para mí las principales, hay muchas. La primera, especialidad. El arbitraje es un mecanismo de resolución de controversias que permite resolverlas ante un tribunal, ante un panel que tiene especial conocimiento sobre el objeto de la controversia. 2. Confianza. El arbitraje es un mecanismo que solo surge en la medida de que las partes confíen en que quien le está resolviendo la controversia lo va a hacer de una manera idónea. Y 3, consenso. Aunque el arbitraje, digamos, tiene puntos donde el tribunal tiene que actuar de alguna manera como con una suerte de, digámoslo así, de autoridad, y más en nuestro contexto nacional, el arbitraje parte de la premisa de los consensos, por lo menos el consenso mínimo de otorgarle, como nos decía Luciana, competencia a una persona que se considere idónea para que resuelva esa controversia. Perfecto. Seguimos con la otra pregunta. ¿Cuál es el alcance del deber de revelación de los árbitros? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, yo creo que hay que hacer un contexto. Voy a aclarar algo que ahorita en punta, y creo que una idea que dejé en el aire que me parece muy importante. No quiero que quede la sensación de que arbitraje y jurisdicción son mecanismos antagónicos para resolver las controversias. No lo son, y ya voy a explicar por qué. Cuando digo que simplemente es una cuestión histórica, fue primero el arbitraje, un mecanismo, digámoslo así, incluso más primitivo de resolución de controversias. El concepto de Estado es un concepto de hace unos 200 años apenas, o un poco más, si se quiere, pero no más. El arbitraje existe casi desde que existen las primeras concepciones de civilización. Y cuando digo pues, pues cuando planteo esta idea, no quiero generar como controversia con la jurisdicción. Simplemente lo que, y en una reunión preparatoria que tenía con Joana se lo mencionaba, piensen en un juez civil del circuito. Un juez civil del circuito le toca resolver controversias que van desde la restitución de un inmueble arrendado hasta un conflicto aeronáutico si le llega. Temas de propiedad intelectual, temas de responsabilidad civil, temas contractuales o temas que tienen que ver, por ejemplo, con la autorización y el manejo adecuado de los datos personales de una persona. ¿Ustedes creen que una persona, por más conocimiento que tenga, por más juicioso que sea, podríamos exigirle saber de todas esas materias? ¿Ustedes creen, pues, les parece que eso es razonable? Es por eso que hablo de especialidad. No es porque diga, esta gente es más especializada que otros, no. Cuando hablo de especialidad es gente que puede saber de derecho aeronáutico, gente que puede saber de propiedad intelectual, gente que puede saber de manejo de datos personales, a eso me refiero. Y cuando digo que en jurisdicción y arbitraje no se opone, sino que por el contrario se articulan, el arbitraje necesariamente, en mayor o menor medida, precisa de la jurisdicción para un montón de cosas: prácticas de pruebas, perfeccionamiento de medidas cautelares, selección de árbitros, y lo más importante, la jurisdicción es finalmente es la autoridad competente de revisar la validez de la actuación arbitral. Y ahora sí vuelvo a la pregunta. Espérate, ¿me ibas a solicitar algo? Y voy por un plato. Es que no, les pasa a mis invitados que nos ponemos a conversar, ¿cierto? Sí. Se nos olvidan algunas cosas, pero bueno, acá seguimos emplatando, seguimos probando esos deliciosos huevos rotos, les estamos agregando jamón serrano. Sí. ¿Qué más? Esto tiene... son unas papas, o sea, la base es como, son papas, sí, y literal. pues acá utilizamos pues como unas papas ya precocidas, pero creo que la receta original es con papas, es muy diversa. A veces son papas como en hojuelitas, en cascos, y hay otras papas que son así fritas, dependiendo pues de quién lo prepare. Y entonces iba con el punto del deber de revelación. El deber de revelación, primero para contextualizar el alcance, es una cuestión que es muy inherente al arbitraje, porque, digamos, a diferencia de la jurisdicción, donde los jueces, pues digamos, su rol exclusivo es resolver controversias, a eso se dedican los jueces exclusivamente en su día a día. Los árbitros
somos personas que, pues, que tenemos otras tareas, pues hay gente que se puede dedicar también al arbitraje, pero normalmente somos, creo que el punto es que somos particulares, no somos funcionarios públicos, somos particulares transitoriamente investidos de función pública, en el caso colombiano. Eso no ocurre así en todos los estados, Sí. para resolver controversias. Y cuando un árbitro es nombrado, como el árbitro, digamos, que está en un contexto relacional de negocios o simplemente social, donde puede coincidir con las personas que hacen parte de la controversia, sus apoderados, tiene el deber de revelar si coincide o ha coincidido con esas personas que tienen interés en la controversia. Eso es el deber de revelación, Ok. ¿cierto? O conocido también en Colombia como deber de información. En Colombia tenemos un criterio restrictivo sobre el deber de información o el deber de revelación, porque básicamente la ley ha dicho qué es lo que debemos revelar y en qué rango temporal debemos relevar esas circunstancias. Básicamente circunstancias en las que el árbitro haya coincidido con las partes o sus apoderados en los últimos 2 años. Y pues con un estándar que básicamente establece la ley sobre cuestiones que puedan generar dudas justificadas sobre su independencia o imparcialidad. Aquí el punto relevante es que deber de revelar, no porque una persona, un árbitro, revele ciertas cuestiones, y ya pongo algunos ejemplos que pueden ser más digamos, explicativos del tema, no porque un árbitro revele ciertas circunstancias respecto de una de las partes o alguna persona que tiene, digamos, convergencia con el proceso, eso compromete necesariamente su imparcialidad. Sí. Y piensa, por ejemplo, en lo siguiente: si yo voy a conocer una controversia en la que, por ejemplo, tú eres parte o tú eres apoderada, Joana, que eres abogada, pues muy seguramente si pasamos por el filtro de las causales de impedimento y recusación que establece nuestra codificación procesal, de procesos. no estamos inmersos en ninguna causal. Pero, por ejemplo, a alguien le puede parecer relevante, a las partes les puede parecer relevante que yo manifieste dentro del proceso que yo vine a este programa, que coincidimos, que estuvimos compartiendo. Además es una cuestión que finalmente va a quedar publicitada. Entonces las personas pueden tener interés en que este tipo de información se revele. ¿Y por qué? Porque una parte, después de conocer esto, puede ir a ver el programa y decir: ah, sí, pues este fue un señor que fue allá, como cualquier otro invitado que ha asistido al programa, y eso no compromete su independencia o imparcialidad. O puede decir: no, yo los vi muy cercanos, yo creo que ellos son amigos de toda la vida y por lo tanto yo no quiero que Mateo sea el árbitro en ese caso en el que Joana es abogada. Ok, perfecto. Por acá tenemos... Ah, bueno, sí, vamos entonces, los que faltan acá. Doctor, eso se ve muy, muy bien. Ahorita vamos a pasar a la torta para que también la compartamos. sí. Ah, bueno, acá, ¿qué están haciendo estas chiquis? Dios mío, a ver, ¿qué están haciendo? Yo veo que se ríen y se ríen. A ver, yo veo el resultado. Los alfajores, ¿cómo quedaron? Ay, se comieron el arequipe con fin. No, es que yo también me lo comería. Es delicioso, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Ya aprendieron entonces la diferencia entre el árbitro de fútbol y el que está en derecho? Ya les quedó claro. Yo creo que sí. Pues acá lo vemos vestido como árbitro de fútbol. Es que qué pesar que no se pueda mostrar el cuerpo entero, pero en realidad trajo un disfraz. Bueno, continuamos, Dallis. Acá yo Que los estoy veo... disfrazado de árbitro. Quiero que quede constancia que estoy disfrazado. Ah, no. Ah, ya, ok. Es que sabe que me faltó, doctor, decir que en realidad usted es árbitro nacional e internacional. Entonces, Ok. Pero me disfracé de árbitro. Vea, ahí nos va a mostrar. Doctor, nos va a mostrar entonces el disfraz pero para que entonces- quede públicamente. Que constancia que estoy disfrazado de árbitro. No traje las tarjetas. Y le faltó el balón. No, es que acá había una regla para este programa y era que todos, absolutamente todos, tenían que venir disfrazados y van a haber 2 premios. Uno para el público que va a estar de manera virtual, ya saben, con las preguntas, y otro para el público que va a estar acá presencial. Vamos a escoger al mejor disfraz. Pero es que desde que entró esa persona se ganó el puesto, o sea, se ganó así, ¿cierto? O sea, era irrefutable Sí, así es, que era así el es. mejor disfraz. Ahorita ustedes van a ver por qué lo elegimos. Entonces, continuamos con las preguntas.
casi que desde esa época existe el arbitraje, desde la época de ese disfraz. Sí, estoy de Casi acuerdo. que desde esa época existe el arbitraje. Buena. Asociación. Sí. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del arbitraje en comparación con los procesos judiciales tradicionales? Sí, yo me apego en esa idea de la especialidad y quiero, pues, para no responder como sobre la misma línea, quiero decir que quiero aprovechar la pregunta para decir una no ventaja del arbitraje, que es la que se suele vender, o dos no ventajas que se suelen vender del arbitraje. La primera, creo que ya en eso estamos cada vez más de acuerdo las personas que participamos de la escena arbitral, y es que por mucho tiempo uno de los atributos que con el que se vendió el arbitraje era la confidencialidad. Y en estricto sentido, se los decía pues en una cuestión previa, como el arbitraje en Colombia, el arbitraje nacional. En Colombia nosotros tenemos un sistema dual en materia de arbitraje, tenemos toda una regulación independiente y autónoma de arbitraje nacional y una regulación independiente y autónoma de arbitraje internacional. Y concretamente, aunque esta prerrogativa de la confidencialidad es propia y muy propia de una verdadera virtud del arbitraje internacional, en materia de arbitraje nacional esto no existe, porque el arbitraje en Colombia, por disposición expresa de la Constitución política, en su artículo 116, el árbitro ejerce una función pública, que es la función pública jurisdiccional, y por lo tanto los procesos arbitrales, y esto es bien relevante, ya me van a entender por qué lo quiero mencionar, no están sometidos a ningún tipo de confidencialidad y pueden consultarse. Todos los centros de comercio más relevantes del país tienen publicados todos sus laudos, y es muy importante que la gente, digamos, visite este tipo de instrumentos normativos, porque hay muchas cuestiones que muchas veces los estudiantes de Derecho, cuando están buscando jurisprudencia sobre algo, no encuentran. Por ejemplo, no sé, que sobre inteligencia artificial existan fallos en la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, que en materia arbitral bien podrían encontrar ya laudos que en materia de inteligencia artificial las partes inmersas en la controversia hayan decidido diferirlas a un tribunal arbitral para que lo resuelva, o temas aeronáuticos, temas de propiedad intelectual, temas de competencia, temas así que generalmente son especializados. Muchas veces se creen que es de solo una especialidad, Exacto. Pero en realidad hay muchas. Cualquier cosa que yo quiera, digamos, hay unos límites objetivos y subjetivos a la arbitrabilidad, pero en términos generales hay muchas cosas que se pueden someter al arbitraje, y un poquito la invitación es: el arbitraje no es igual a confidencialidad, y que también los laudos arbitrales pueden terminar siendo objeto de estudio por los estudiantes de Derecho, en general por los profesionales del Derecho. Primera cuestión. Y la segunda, que esta creo que es muy relevante, una de las características, esto puede ser controversial, pero es mi posición personal, una de las quizás de los atributos que se suelen ofrecer más sobre... Ellas están en su fiesta. que más se suelen caracterizar sobre el arbitraje, Sí. es la celeridad. Y si bien los procesos arbitrales suelen estadísticamente ser un poco más rápidos que la jurisdicción, a mí no me gusta sostener que un atributo del arbitraje es que sea más acelerado o que sea más pronto que la idea de justicia en la jurisdicción. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros en Colombia, para nadie es un secreto, tenemos problemas estructurales en nuestra administración de justicia que impiden que los jueces, con la magnitud de procesos que tienen, puedan resolver en los tiempos que las partes quisieran que le resuelvan en sus controversias. Pero miren esto, aunque eso sea, o sea, digamos, aunque esa situación, que es una situación propia de Colombia, de algunos otros países, aunque esas situaciones existan, por ejemplo, en países donde no existen, el arbitraje es relevante. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé, ¿qué país tendrá un estándar o unos índices de resolución de conflictos súper rápidos? Suecia, Noruega, Dinamarca. En Noruega, Suecia y Dinamarca también hay arbitraje, por lo cual pensar que es la celeridad el atributo para acudir al arbitraje no creo que sea. Y lo segundo, y esto ya sí hablo en una condición particular, porque además de ser árbitro también actúo como apoderado de parte en procesos que se surgen ante la jurisdicción o ante tribunales arbitrales. He tenido la fortuna de tener
muchos procesos judiciales que se adelantan ante la jurisdicción de una manera absolutamente oportuna, y por el contrario también he tenido la oportunidad de tener procesos arbitrales que no, digamos, siguen los tiempos que uno quisiera que tuviera. Entonces, por eso no me gusta decir que uno de los atributos del arbitraje, aunque ustedes lo van a ver en todas partes, siempre que se ofrece el arbitraje, el atributo más importante del arbitraje es justicia rápida. Yo no Sí. creo que eso sea un atributo del arbitraje. Y también hay tiempos, por ejemplo, en el Código General del Proceso, se supone que hay un tiempo que se debe cumplir para el proceso. Sí. Para arbitramiento también. Sí, muy buena pregunta, Joana, porque sobre todo en arbitraje nacional, en arbitraje internacional, digamos que salvo que las partes acuerden algo al respecto, digamos, el proceso arbitral puede llegar a tener un término, o si hay sujeción a un determinado reglamento que establece estos términos, existen. En materia de arbitraje nacional, justamente por esa cuestión coyuntural que tenemos en materia de administración de justicia, se estableció un término para que los procesos arbitrales sean resueltos con una cuestión muy delicada, y es que los procesos, una de las causales de anulación del laudo arbitral es resolver por fuera de ese término. ¿Qué pasa? Que ese término tiene unas trampitas. Ese término, si las partes no acuerdan nada distinto, es de 6 meses, pero tiene 2 trampas. La primera es que esos 6 meses comienzan a contar desde que el proceso comienza la instrucción, desde que el tribunal asume competencia, el proceso comienza la instrucción. Antes de eso, un proceso arbitral puede tener muchas vicisitudes. Hasta llegar a ese momento, un proceso arbitral puede haber tenido, Sí. puede haberse demorado 2 o 3 años, y entonces sería un poquito falaz la idea de decir que el proceso arbitral dura 6 meses. Y lo otro es que el proceso arbitral puede suspender, el término del proceso arbitral puede suspenderse hasta por un término y puede prorrogarse hasta por un término. Entonces, yo por eso insisto con vehemencia que para mí la celeridad no es un atributo del arbitraje. Perfecto, doctor. ¿Quién nos falta en el público por comer? Yo creo que ella, ¿no? ¿Cierto? ¿Ella no quieres? Ay, obvio, ¿cierto? Y no, hay que probar la receta. Ya todos están. No, ¿quién falta? Ya. No, ya también ya. Bueno. No, es que acá les cuento que acá comemos todos, o sea, la idea es probar la receta y compartir y que disfrutemos de lo que preparamos hoy. Bueno, Agis, cuéntame cómo vamos en preguntas. ¿En qué caso se puede generar una responsabilidad por defectuosa administración de justicia producto del arbitraje? Ay, Dios. Muy buena pregunta. Si siquiera es para usted. Voy a partir de una premisa. El proceso, lo decía ahorita Luciana. Luciano. Lo decía ahorita Luciana. La razón por la cual ella y su amiga, cuando tienen una controversia, acuden donde una persona mayor que se la resuelva, es porque entre ambas consienten en ir donde esa persona Sí. que le resuelva el contrario. Ese es el punto de partida del arbitraje. El punto de partida del arbitraje es un acuerdo De voluntad. para que, exacto, un acuerdo de voluntades para que una persona, unas personas llamadas tribunal arbitral resuelvan la controversia. Ese acuerdo se le llama pacto arbitral, Sí. ¿cierto? Que tiene 2 modalidades, compromiso o cláusula compromisoria, dependiendo, digamos, cómo se formalice. ¿Qué pasa? Ese pacto arbitral, como acuerdo de voluntad que es un negocio jurídico. Es Sí. un negocio jurídico que el de Tendría que dar la obligación. Segunda parte. surgen, No, pero me gustó. muy bien, me gustó muy este bien, muy Halloween. bien. Se recrea. Y volver al hilo, se lo dejo a de usted. él surgen, como de cualquier pues, negocio jurídico que tenga esa vocación, una serie de obligaciones. Así las cosas, un árbitro, digamos que tiene 2 fuentes, si quiere, de una manera aproximativa a ese concepto de responsabilidad. Una, la que uno podría considerar de alguna manera contractual digamos, por el surgimiento de las obligaciones derivadas del pacto arbitral, pero también, esto es muy relevante, y lo he dicho ya en varias ocasiones, el árbitro ejerce, en arbitraje nacional, ejerce función jurisdiccional, y por lo tanto está, digamos, mientras ejerce su función o con ocasión de su función, está investido no solo de todas las potestades de los jueces, sino también de todos sus deberes, y por lo tanto todos los delitos aplicables a los jueces, todo el control aplicable a los jueces y toda la responsabilidad aplicada a los jueces se puede extender a los árbitros. Perfecto.
¿Cómo vamos de preguntas? Bastante. Son muchas, yo sé, porque te veo bajar, entonces para que vayamos... Estoy intentando que no sea, Sí, que no sea la misma persona. ¿Qué tan real es la creencia que el arbitraje es demasiado costoso? Oh. ¿O al verlo costoso, beneficio con relación al tiempo no sería tan costoso con relación a la justicia ordinaria? Muy buena pregunta, porque ese es como, miren que acá les he hablado como una serie de virtudes del arbitraje, como una serie de falsas virtudes del arbitraje, y también yo siempre que hablo de arbitraje creo que hay una serie de mitos alrededor del arbitraje. Uno de los mitos es que el arbitraje es costoso. Creo que hay que partir de una premisa. El arbitraje, a diferencia de la jurisdicción, que es digamos, de la jurisdicción permanente del Estado, ejercida a través de los jueces de la República, es un mecanismo de resolución de controversias por el cual hay que pagar, ¿cierto? Esa es una realidad. Gratuito. Exactamente. Ahora, y ya concretamente voy a la pregunta. Hay estadísticas de las que no me podría referir con detalle, pues porque no las tengo acá, que han logrado establecer cómo no necesariamente es más costoso ir a arbitraje que ir a la jurisdicción si se tienen en cuenta a veces los tiempos o ciertas, digamos, cuestiones que hay veces se enfrentan en la jurisdicción y que en el arbitraje se pueden mitigar. Y pongo el siguiente ejemplo. Si tú tienes que contratar un experto, un perito en un proceso judicial para que vaya a absolver un interrogatorio muy complejo, difícilmente con las agendas que tienen los despachos judiciales lograrás, por ejemplo, que un despacho te reserve toda una semana para interrogar al perito. Sí. En arbitraje, si las partes así lo acuerdan, o muchas veces incluso por vocación y decisión del tribunal. Las va a picar la araña. Y por decisión del tribunal, las partes pueden convenir perfectamente, oiga, vamos a estar una semana en audiencia y sobre esa voluntad de las partes, obviamente ¿cómo se dice? Pues con cierta, digamos, reconocimiento por parte del tribunal de que tenga disponibilidad, no habrá nada. Piensen en esto, si yo tengo una persona que, por ejemplo, tiene que viajar desde el exterior para absolver ese interrogatorio y yo lo tengo ahí una semana, me va a costar mucho menos que si yo lo tengo que venir a hacer viajar, por ejemplo, desde Alemania cada 5 meses, pagándole clase ejecutiva, pagándole un hospedaje para que pueda absolver finalmente un interrogatorio que posiblemente se tarde 5 días. Vuelvo también. Y eso es muy importante, que yo crea que el tiempo, que la celeridad no es un atributo del arbitraje, no quiere decir que en términos generales el arbitraje suele ser más rápido. Entonces también, si las partes convienen un tiempo incluso más expedito para resolver su controversia, posiblemente eso en una relación costo-beneficio va a ser mucho menos oneroso que acudir a la jurisdicción. Perfecto, vamos con otra pregunta, Dallis. Aquí preguntan si el arbitraje es lo mismo que la conciliación. Buena pregunta, sí. No es lo mismo. Digamos que pertenecen al mismo género, pertenecen a un gran género de mecanismos de resolución de conflictos, pertenecen a un género más chico que se ha denominado, pues, que se suele denominar como mecanismos alternativos de solución de conflictos, estableciéndolos como alternativos respecto de la jurisdicción, que yo puedo alternar entre la jurisdicción y estos mecanismos. Entonces, digamos que conciliación y arbitraje son de ese género chico, como de los mecanismos, son primos o hermanos, sí, yo diría que son primos, porque pertenecen a ese género chico, a ese género reducido de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Pertenecen a un género todavía más reducido de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que son mecanismos alternativos de resolución de conflictos con estatus jurisdiccional en Colombia. El artículo 116 reconoce que los conciliadores y los árbitros ejercen función jurisdiccional. Entonces, sí. no todos los mecanismos alternativos, por ejemplo, la amigable composición en Colombia es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que no es jurisdiccional, ¿cierto? Pero la diferencia es que mientras en la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos jurisdiccional, autocompositivo, donde quienes resuelven la controversia son las partes inmersas en la controversia, digamos posiblemente con el acompañamiento de un conciliador. El arbitraje es un mecanismo heterocompositivo de resolución de conflictos, donde la decisión
con la cual se resuelve la controversia es impuesta por un tercero. No es acordada por las partes, sino impuesta por un tercero. Eso es el punto principal. Ese es el punto como el principal. que marca la Ese es diferencia, el sí. que marca la diferencia, así es. ¿Cómo se determina la jurisdicción del tribunal arbitral en casos de conflicto entre múltiples partes en un acuerdo de arbitraje? Muy buena pregunta. Yo no la entendí. Sí. ¿Qué pasa? Cuando yo, si es esta la pregunta, Sí. pues si se refiere específicamente a una cuestión que en el arbitraje se llama el arbitraje multipartes, que es lo que un poquito en la jurisdicción llamamos la figura litisconsorcial. Y básicamente, pues digamos que en materia jurisdiccional, y para los que no son abogados o de pronto apenas estén explorando derecho, litisconsorcio, consorcio significa unión, alianza, litis, controversia. Entonces, litisconsorcio son personas unidas por una controversia, ¿cierto? Así de manera muy genérica. Cuando una parte en un proceso es plural, o cuando hay varias partes de un mismo lado de una pretensión procesal. Eso básicamente es un litisconsorcio. ¿Qué pasa? Nuestras reglas procesales establecen criterios para resolver cuando hay conflictos entre litisconsorcios, para establecer quién es el competente, finalmente estableciendo un fuero de atracción que dice si para esta persona este es el juez y para este es el juez, entonces acá hay un fuero de atracción y este es el juez que termina conociendo. En el arbitraje hay una vicisitud particular y es qué pasa si, por ejemplo, una persona tiene una controversia frente a un grupo de personas, pero no frente a todas esas personas tiene acordado un pacto arbitral. Entonces, hay varios caminos. El fácil es que acuerde con esas personas un pacto arbitral y ahí pues no pasa nada y entonces todas van a arbitrar y no pasa nada, ¿cierto? Eso pasa con poca frecuencia. Y cuando eso no ocurre, digamos que tanto la legislación como, ¿cómo explicarlo? Como cierto, no quiero decir precedente judicial, pero sí una suerte, digamos, de decisiones arbitrales sobre la materia, básicamente han establecido una serie de parámetros donde el tribunal puede extender los efectos del pacto arbitral a no signatarios a partir de ciertas teorías, del grupo de compañías, se me olvidó, del alter ego, es otro de los planteamientos, entre otros. En nuestro contexto nacional, la ley establece unos supuestos donde se puede extender los efectos del pacto arbitral y resolver esos temas. Los reglamentos de los centros establecen también reglas para resolver esas controversias, pero en efecto es una cuestión muy controversial en los procesos arbitrales. Ok. Bueno, Dallis, vamos ya seleccionando, creo que las últimas 2 o 3 preguntas para que... Espero que las tenga en su mente. Porque es que esto es un bombardeo. Claro. Por eso es que supuestamente el invitado que yo te conté es el que dice, ay, se me quemó, que me salió un brownie de chicharrón. Sí. Se escudó en eso. Ok, en que le hizo muchas preguntas. Sí, es que tenía muchas preguntas, estaba muy entretenido. Yo lo entiendo. Sí, lo Tú no lo entiendo. entiendes, Joana, porque tú eres comunicadora social. Entonces tú eres abogada y comunicadora social, nosotros somos abogados. Es cierto, yo también. Bueno, seguimos. Ante una desigualdad material entre las partes, ¿podría el tribunal declarar este proceso como leonino, como sucede en litigios de multinacionales con comunidades indígenas? Uy. Yo creo que esa es una pregunta que creo que parte de algunas precisiones y es ¿qué es leonino? ¿Cierto? ¿Qué consideramos leonino? Que absorbe, me imagino que es como que absorbe, no. Pues digamos, me imagino que es... Que abuso, nosotros lo que hay tenemos. cuestiones digamos, de abuso. Digamos que en principio no encuentro un punto de conexión entre situaciones de abuso que puedan ser distintas ante el conocimiento de un tribunal arbitral y la jurisdicción por una premisa fundamental, y es que quien acude al arbitraje es porque voluntariamente decidió ir al arbitraje. Miren que Luciana lo decía de manera categórica. ¿Por qué van donde el adulto a resolver una controversia? Porque ellas quieren ir donde el adulto a que le resuelva las controversias. Nadie le impuso a Luciana, es que si usted tiene una controversia tiene que ir donde el adulto.
cree que es una persona experta en eso que tiene que resolver. Bueno, vamos ya con, yo voy a mirar la hora, sí, yo creo que nos quedan 2 preguntas para ir concluyendo, es que el tiempo se pasa rápido Sí, acá. yo no había visto. Sí. No había visto. ¿Cuál es el procedimiento para impugnar una sentencia arbitral? Bueno, primera precisión es que, y solamente no Se llama nula, ¿no? voy a, no sé si- pero impugnar, impugnar me También. parece una palabra adecuada. Impugnar Sí. es el género más amplio de los distintos mecanismos para controvertir las decisiones de una autoridad. Entonces me parece adecuado. Simplemente le haría una precisión a la persona que la pregunta, pero es una precisión pendeja, pues es una precisión simplemente Técnica. denominativa. Sí. O sea, que la sentencia, pero es lo mismo, es una sentencia, en materia arbitral se llama laudo. El mecanismo se llama anulación, es un control posterior que tiene el laudo sobre la validez de sus presupuestos. Digamos que eso está tipificado por unas causales taxativas que aparecen, en nuestro caso, en la ley 1563, que es el estatuto 1563 de 2012, que es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Ese es el mecanismo tradicional. Pero también el laudo tiene el recurso extraordinario de revisión, que también tienen las decisiones judiciales bajo las mismas premisas. Eso sí está regulado directamente en el Código General del Proceso por remisión que hace la ley 1563. Y también, y esto hay que decirlo, desafortunadamente para mí los laudos o las decisiones arbitrales también están sometidas a tutela contra providencia judicial en el contexto nacional, por lo que ya les he mencionado varias veces, por ese equivalente jurisdiccional que existe entre los jueces y los árbitros, y en el contexto internacional porque así lo ha considerado nuestra jurisdicción. Ok, antes de que ya hagamos la última pregunta, quiero invitar al ganador del mejor disfraz acá, por favor. Les digo que se lo ganó a pulso, o sea, desde que entró. Desde esta época existe el arbitraje. Acá tenemos a nuestro ganador, él es el ganador de la ancheta de productos Monterrojo, de las anchetas, acá presencial, porque la otra es para ustedes, entonces, felicitaciones. Muy, muy buen disfraz, nos lo tiene que prestar. No les voy a decir quién es, voy a mantener su identidad oculta hasta que me autorice. Sí, bueno, sí, puedo decir quién es. Bueno, lo voy a etiquetar, ustedes se van a dar cuenta quién es. No sé cómo hacer para sentarse, para comer, pero bueno. Bueno, continuamos ahora sí, vamos para la última pregunta. Y ya vamos también recordando como de todo ese recorrido que hemos hecho, porque me pareció muy bueno que empezamos desde la parte general, te preguntaron qué es el arbitraje y sus características, y ya vamos como profundizando. Hay preguntas que en realidad nos hacen caer en contexto y en cosas que uno, por ejemplo, no pensaría. Ajá. Entonces, muy chévere, pues que esas preguntas que nos han formulado hoy han nutrido este espacio y nos han permitido aprender de usted, que de eso se trataba. Entonces, ahora sí, cuéntanos cuál es esa última pregunta que tenemos para hoy. ¿Qué papel juegan las instituciones arbitrales en la resolución de disputas comerciales internacionales? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Digamos que presentan, voy a decirlo así, un papel protagónico, valiendo de las palabras propias de la pregunta. Yo hice referencia ahorita a 3 atributos del arbitraje, hablé de especialidad, hablé de confianza, hablé de consenso. Pero hay una que es bien relevante específicamente en punto del arbitraje, no de todos los mecanismos, y es que es el reconocimiento. Digamos, el arbitraje internacional, si ustedes, digamos, en un contexto internacional le preguntan a una persona por qué acudiría al arbitraje, creo que además de estos, de la especialidad sobre todo, una de las características más recurrentes que se suelen digamos, atribuir al arbitraje de manera favorable es el reconocimiento en situaciones transnacionales. Y es que piensen en lo siguiente, piensa, Johanna, que tú eres, no sé, española, okay, y que yo soy colombiano, y que celebramos un contrato, por ejemplo, para, no sé, para la construcción de una central de generación de energía en el Perú. Tú eres española, yo soy colombiano, vamos a ejecutar un contrato en el Perú.
Pregunta, si tenemos una controversia, Joana y yo, ¿a qué jueces acudimos? Entonces aquí la gente que sabe de contratos internacionales y derecho internacional privado se mete en unos problemas, los berracos, para determinar cuáles son las reglas en conflicto y cuál es el fuero aplicable y cómo, y entonces eso es, o sea, se vuelve más complejo determinar quién va a ser quien me resuelva la controversia que la controversia misma. Y miren esto, por el contrario, si tú y yo decimos, vea Joana, vamos a celebrar este contrato, pero yo quiero mucho a los españoles, pero no confío tanto en los jueces. Y tú me dices, vea Mateo, yo soy colombiana también, es mi segunda nacionalidad, pero yo allá en los jueces españoles no confío ni tampoco me gusta mucho el derecho español, porque a mí me parece mucho más expedito el derecho inglés. Y yo dije, a mí también me gusta mucho el derecho inglés. ¿Por qué no? ¿Por qué no elegimos un tribunal, por ejemplo, regulado por un centro de arbitraje? Hay centros de arbitraje muy reconocidos, uno de los más famosos es el de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene su sede principal en París. ¿Por qué no escogemos ese centro que tiene mucha idoneidad en sus procedimientos y en las personas que están vinculadas a él, y les decimos que cuando tengamos una controversia nos apliquen el derecho inglés para resolver esta controversia, porque los ingleses fueron los primeros en desarrollar las estructuras contractuales, no sé, de los contratos EPC para el montaje y la confección de centrales de energía, y pues ellos nos van a poder resolver mejor nuestra controversia. Sí. Miren esto, un acuerdo, un consenso nos bastó para resolver toda esa otro inconveniente que nos estaba generando, que todos los abogados me imagino que estaban con interrogantes. Sí. Ay, ¿quién será? ¿El peruano, el español, el colombiano? Es que no es una pregunta fácil. Y acá, simplemente con un acuerdo, podemos hacer que ese tribunal nos resuelva la controversia, y con una cosa muy importante. Esa decisión, que es el laudo arbitral, que me gustó mucho esa pregunta que me hicieron ahora sobre los mecanismos de impugnación. Ese laudo arbitral tiene una cuestión, y es que no solo va a ser reconocida como sentencia o a la par de una sentencia en el país, digamos, que sea la sede como en el del caso arbitraje. Del ejemplo, Perú. Claro, bueno, y además eso tiene más arandelas. Nosotros escogimos derecho aplicable inglés, pero nosotros, por ejemplo, queremos que, por ejemplo, la sede del arbitraje, que es un mecanismo muy, digamos, técnico del arbitraje para efectos, por ejemplo, de la impugnación, sea París, sea Francia. Entonces, al margen de esa situación, yo puedo querer, por ejemplo, porque yo estoy en Colombia, entonces si por ejemplo tú ganas el proceso, tú vas a querer venir a ejecutar como un título ejecutivo ese laudo en Colombia. Eso es digamos, un atributo que suelen tener los laudos arbitrales. Eso a partir, digamos, no, eso no es universal, eso va a partir de acuerdos que han suscrito los estados y que permiten darle el estatus de sentencia a esos laudos arbitrales. Bueno, doctor Mateo, muchas gracias por esas respuestas. Ahora le cuento que tiene la tarea más difícil para mí, que yo simplemente me lavo las manos, y es vamos a escoger a 2 ganadores o 2 ganadoras, ahorita sabremos quiénes son, vamos acá, si alguien nos puede acompañar, para que miremos. Tenemos entonces esta ancheta de productos Monterrojo, y vamos a escoger, son 2 textos que son iguales, entonces pueden ser estos 2 textos. Para la primera persona, la que considere la ganadora. Para la segunda vamos a entregar que es como el segundo puesto. Entonces, este primer premio, que son esos 2 textos, y esta ancheta de productos Monterrojo, ¿para quién va? Listo, para mí, digamos que todas las preguntas me parecieron muy relevantes, pero digamos que preguntas que me hayan permitido hablar de cosas que me parecen interesantes del arbitraje. Una, la de la relación costo-beneficio entre los costos que representa un tribunal arbitral y digamos el costo que puede generar afrontar un proceso ante la jurisdicción. Esa sería para mí la primera pregunta. Entonces, felicitaciones a esa persona, nos escribe por favor por mensaje directo para entregarle su premio. Doctor, ahora sí, la segunda persona que se va a ganar la ancheta de productos Confit y estos 2 textos de la librería jurídica Sánchez. Y la segunda persona, y confieso mi sesgo, pues, y es por un tema pues, que además me apasiona, que es el de la responsabilidad civil, el de la responsabilidad profesional, es el que hizo la pregunta sobre la responsabilidad en la que pueden incurrir eventualmente los árbitros si incurren en conductas contrarias a sus deberes. No, felicitaciones a estas personas que ganaron. Vamos entonces ahora sí a despedirnos
Doctor, gracias porque el doctor vive en España y sacó tiempo de su trabajo y de sus vacaciones para estar hoy acá en el programa, por esta deliciosa receta, por abrir y estar acá de diferente forma, porque sé que, digamos, los abogados, decirle disfrácese es difícil, pero usted la rompió con ese disfraz de árbitro. Gracias por todo, doctor. Espero que vuelva a este programa. Gracias también a las personas que siempre nos acompañan en estos en vivos, a nuestro público presencial, a nuestros patrocinadores. Y les cuento que nos queda un programa ya por este año. Ya nos falta uno en noviembre y volvemos en enero, doctor. O sea, Lo invito para que cierre y se despida de las personas que están muchas acá. gracias nuevamente a Johanna, que me parece, o sea, bien iconoclasta, por decirlo menos, este programa de Cocina al Derecho. Gracias por invitarme, gracias por permitirme hablar de algo que me gusta tanto, y nada, pues por compartir con las niñas, por comprobar una teoría. Sí. O sea, Luciana me acaba de permitir comprobar una teoría que tenía, y nada, muchas gracias por este espacio. Gracias.